Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Sé feliz donde estés, el podcast de Gache Bocasi. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé feliz donde estés. El capítulo de hoy es muy diferente a todos, porque en el camino del bienestar no existen reglas escritas en piedra. Mi invitada de hoy es historiadora del arte y es una firme creyente que el arte es una poderosa herramienta de transformación personal y social. Hoy nos sumergirá en un mundo apasionante y en lo cotidiano bastante desconocido, que nos acerca sin duda alguna a experimentar mayor felicidad. Tanto si te gusta el arte como si crees que no, quédate con nosotras porque te prometo que este episodio te encantará. Muy bienvenida, Luján Baudino, a Sé feliz donde estés. Muchísimas gracias, Gache. La verdad, para mí es una alegría enorme y un honor poder ser entrevistada por vos. Qué linda. Y realmente creo que este binomio de arte y felicidad es una unión que a veces no es tan habitual y me parece fundamental a la hora de conectarnos con el arte. Porque para arrancar directo, Luján, porque este es un episodio que promete ser un poquito largo, entonces yo quiero ir directo ahí al tema. Contanos qué es el arte y por qué puede hacernos más felices. Mira, sin duda para quienes tenemos la suerte de vivir cotidianamente el arte, sabemos que el arte mejora nuestra experiencia del mundo. El arte es un mundo apasionante porque nos enriquece en muchísimos aspectos y porque abre un camino que no lo abre nada más que el arte, ¿no? Es un camino de conocimiento y sinceramente y concretamente de una experiencia muy grata de la vida, ¿no? Pero hay que saber de arte para disfrutarlo, para ser felices con el arte. ¿Hay que entenderlo o alguien alguien de pie, alguien normal, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, puede también tener esa gratificación? Creo que el arte, como cualquier cosa en la vida, es un ejercicio, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy un caso de eso, nunca voy a un gimnasio, si de repente me planteo como meta correr los 100 metros llanos, igual probablemente no tenga mucho éxito, digamos, ¿no? Puedo llegar a correr algo, pero me quedo a medias, ¿no? Creo que como cualquier cosa es algo que se ejercita y se desarrolla. Se practica. Se practica, pero hay experiencias, hay estudios de neurociencia que indican que personas que no tienen absoluta relación con el arte, que no tienen contacto con el arte, frente a obras maestras del arte, se ha estudiado el cerebro, la reacción del cerebro frente a la visión de obras de arte y se activan automáticamente un montón de áreas del cerebro que tienen que ver no solo con la percepción visual, porque el arte se ve con todo el cuerpo, no se ve solo con los ojos. Ay, qué lindo esto, que el arte se ve con todo el cuerpo, me encanta. Bueno, esto es como que te despierta muchos sentidos, no solo la vista. Eso querés decir. Exactamente. Por ejemplo, las texturas en un cuadro, en una obra, se perciben con el tacto, no es visual. Uno puede, si se adentra, si observa, si realmente lo que percibe es táctil, es táctil. Pero uno no puede tocar las obras. O sea, yo voy a un museo, no puedo tocar. Pero sensorialmente sí se perciben
como sensaciones, no solo como una imagen visual. A eso me refiero. Sí, hay una frase. Sí, perdóname, Luji, que hay una frase tuya que me encanta, porque yo estuve leyendo textos tuyos. Luján, les cuento, ella escribe para muchas revistas internacionales. Ella, bueno, además de ser historiadora del arte, Luján, ya nos contarás bien, porque una de las preguntas que yo tengo para ti es exactamente qué hace, ¿no? Un historiador del arte, pero bueno, luego nos cuentas más de tu trabajo. Pero bueno, ella escribe mucho, escribe muy bien, y una de las frases que yo extraje de uno de tus textos, Luján, de una de las revistas para las que tú colaboras, es esta: la experiencia del arte, para quienes no están acostumbrados a ella, es comparable al estremecimiento del hombre frente a la inmensidad de un paisaje, que por un lado hace que sienta pequeñez en relación con lo observado y a la vez profunda satisfacción de ser parte de la naturaleza que admira. Esto lo dice Luján. Contanos, explícanos un poquito más de esto. Qué lindo. Re lindo. Es realmente eso, es realmente eso. El arte ofrece una experiencia que, como dije ya al principio, que no te ofrece nada más, y es una expresión, porque el arte es una expresión del espíritu humano. Entonces, cuando uno logra conectar con la obra de arte, la emoción que te invade, la sensación que te invade es de una profunda gratitud, de una sensación de alegría, de emoción, pero también es un impacto importante, porque en realidad estos movimientos que comento ahí, de la pequeñez, de que uno se siente chiquitito frente a un paisaje, pero a la vez se siente parte de ese paisaje, son dos movimientos contradictorios, ¿no? Sentirse inmenso por un lado y sentirse pequeño por otro, y eso es la maravilla que tiene el arte, digamos, ¿no? Poder ofrecernos una mirada de nosotros mismos que nos enriquece. Y esta acá también tal vez me gustaría un poco comentar cuál es mi sugerencia a la hora de mirar una obra, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que entender, que todo tenemos que pensarlo, que todo tenemos que conocerlo. Y el arte tiene muchos aspectos para enriquecer la experiencia, pero sobre todo, cuando uno se dispone frente a una obra de arte, tiene que, de alguna manera, acallar los pensamientos. Qué bueno. Poner la mente en blanco, y tal vez bancarse esa mente en blanco, porque a veces los pensamientos surgen constantemente. Respirar profundamente y mirar la obra, contemplar. Aunque uno en realidad, perdóname, Luján, es que este tema me encanta. Ahora, no, por favor, quiero que sigas con esto, pero digo que uno, sí, tal cual, uno es como que ve la obra y si no la entiendes, es como que hasta te quieres ir a otra, ¿no? Estás en un museo y como que si no entiendes algo, entonces tú lo que aconsejas es respirar la obra, ¿cómo has dicho? Como... Claro, respirar profundamente. Primero, lo que aconsejo es algo que acabas muy, muy claramente de formular, es que si uno no siente interés por una obra de arte que tiene enfrente, no se tiene que forzar a nada. Perfecto. O sea, uno tiene un museo, tiene un montón de obras expuestas, normalmente hay exposiciones permanentes y otras temporales, por tanto la exposición permanente se tiene que convertir en una casa para uno, ¿no? O sea, en un lugar donde uno puede visitar y saber que se va a encontrar con esa emoción cada vez que vaya. Qué Pero bonito. uno tiene que buscar, tiene que buscar esas obras que verdaderamente lo conmuevan. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, porque hay cosas que en el arte tal vez sí requieren más del conocimiento de la historia o de lo que sucedió para valorarlos en su aspecto más profundo, ¿no? Porque siempre está el comentario, bueno, esto lo puedo hacer yo, esto lo puedo hacer mi hijo, y bueno, la verdad que a veces... Cuando escuchas estas cosas, ¿qué pensás o qué decís? Porque... No, que seguramente tu hijo lo puede hacer, vos no. O sea, probablemente tu hijo lo puede hacer, ¿por qué? Vos no, digamos, ¿no? Bueno, eso es otro tema, pero digo, realmente el arte tiene muchas variantes y muchos periodos
son miles de años de historia, entonces no es que a todos nos va a conmover lo mismo. No. De hecho, en psicología del arte se estudia que uno se siente atraído por un mundo visual cuando hay algo de uno en esa obra. Wow. Que no sabe qué es, no sabés qué es, pero está. Claro. Qué bueno. Vos sos una defensora incansable, yo que estuve estudiando todo lo que escribís, de la obra presente, ¿no? De cuando uno la tiene delante, la obra, y bueno, que no es lo mismo ver la Gioconda o cualquier obra así importantísima y súper conmovedora en internet o en un libro, que respirarla y tenerla ahí, que es cuando realmente dijiste algo buenísimo en un vídeo, que dijiste es cuando realmente la obra habla. Me encantó, que es cuando la obra está viva, ¿no? Exactamente, porque en realidad también esto, te agradezco un montón que me lo preguntes, porque en realidad parece una obviedad lo que voy a decir, pero no lo es. Porque en realidad muchas de las obras que nosotros conocemos, la mayoría de las obras que conocemos a lo largo de nuestra vida, muy probablemente no las veamos nunca personalmente, porque o están en Cracovia, o en Oslo, o no viajemos a Nueva York. O sea, realmente hay muchas de las obras que nunca las vamos a ver en presente, digamos, ¿no? Y de esto, ¿qué recibimos? Nosotros recibimos reproducciones. A nosotros nos llegan reproducciones, por ejemplo, a través de un libro, en donde esa reproducción es una síntesis de alguna manera de esa obra, describe algunos elementos, por ejemplo, lo que se llaman los elementos iconográficos, que son las figuras que están desplegadas en la composición, que están estructuradas en la composición. El color, que a veces varía mucho con respecto al color original, porque las imprentas, que también he tenido bastante experiencia en el tema. Tenés experiencia, claro. Hacen lo que pueden, ¿viste? Entonces, y realmente ese compromiso con ser una representación fidedigna con el original, muchos editores tampoco lo pueden o lo quieren hacer. Entonces, la reproducción que nos llega a nosotros es una parte. Y muchas veces, perdóname, Lu, y muchas veces cuando ves la obra en persona te puede o sorprender para bien, o bueno, uno tiene una creencia, una idea, y luego te puede decepcionar. A mí por lo menos me ha pasado de las dos formas. Y aprovecho para empezar ya en el tema que vas a hablar mucho y que vas a ahondar en el David de Miguel Ángel. Cuando yo lo veía en los libros, pues sí, qué bien, qué interesante, y cuando lo vi en persona, pues, bueno, en persona, entiéndeme, cuando lo tuve ahí, pues sí, en persona, te mueres. Estaban los dos, vos, él y vos. No, sí, seguro. Es que te olvidas de todo, o sea, me quedé sin voz, o sea, me quedé muda, porque es impresionante la magnitud y entonces, bueno, eso, que de repente una obra te puede sorprender para bien, o de repente, uy, qué chiquito era esto, y que no, o te puede decepcionar, ¿no? Bueno, esa es otra de mis obsesiones, además de las fechas y esas cosas, las dimensiones, ¿no? Un libro que te pone una reproducción de algo, no te pone las dimensiones, otra información fundamental para poder imaginar la obra cuando uno no la tiene enfrente. Claro. O sea, no pueden faltar las dimensiones de una obra, porque justamente forma parte fundamental el formato, el tamaño de la obra. Por eso, porque además cada una cumplía una función diferente. El formato de la obra tiene que ver con la función que cumple. Si en el Renacimiento un retrato era pintado para presentar a esa noble o a esa cortesana, a un futuro marido, no podía medir 8 metros ¿entendés? Tenía que ser un formato pequeño, 60 por 30, dimensiones asequibles para esa función, porque lo más importante del arte es que son objetos testimonios de la historia, además, ¿no? Entonces, también déjame hablar al respecto de la reproducción, que hoy en día
la imagen digital es más enriquecida que la imagen del papel. Primero porque puede aceptar la animación, por tanto se ven videos, o puedes ver, recorrer una obra a través de un video, y la imagen digital aporta algo muy importante que es la luz del monitor, digamos, ¿no? Luz, elemento que es constitutivo de la pintura. Las pinturas tienen una luz propia, o sea, emanan una luz. La pintura es un aglutinante, que es lo que sostiene la estructura, pero después son pigmentos de color. Entonces, esos colores transmiten una luz. Hay un artista que yo tengo un cuadro ahora en su casa de él, que se llama Lisandro, y que él pintó el reverso de unas pequeñas imágenes con formas de rompecabezas. Pintó el reverso, entonces la suspendió en el cuadro y le puso un fondo blanco, y cuando uno ve la obra, ve la pieza blanca, el frente blanco de la obra, pero ve en el fondo la proyección del color del óleo con que pintó el reverso. Increíble. Entonces eso habla de un elemento fundamental de la pintura, que es la proyección de la luz. Entonces, todos esos elementos que tienen que ver con la sensorialidad de la obra solo se ven en presencia. Entonces, en este sentido, la presencia, la presencia con la obra, la relación física con la obra es fundamental para que se produzca una experiencia estética. ¿Qué es esto? Una experiencia del arte, una experiencia de la emocionalidad. De todas maneras, aunque uno no tenga la obra presente, obviamente se puede enriquecer un montón, porque el arte es un camino de conocimiento. Los artistas escriben sobre sus obras, hay cosas escritas sobre esos artistas. Claro, hay historias. Cada obra es una historia. El otro día cuando hablamos, Luján, dijiste algo que me encantó, que dijiste, desde un lienzo en blanco hasta que sea una obra de arte, pasan tantas cosas y hay tanta historia detrás de esa obra que es un placer estudiarla, tratar de entenderla. Hay muchas cosas que, bueno, que no se saben, cosas que sí, los grandes maestros, bueno, Da Vinci, Picasso, bueno, todos los que ahora ya nos vas a contar más, ¿no? Pero bueno, yo no quería irme mucho de este tema antes de preguntarte qué pensás de la gente que, por ejemplo, dice, típico, lo que te voy a decir, yo lo escuché muchas veces, mira, yo no entiendo nada de arte, yo veo un cuadro y si me gusta, pues bien, y si no me gusta, pues nada. ¿Qué le podrías decir a esta gente y cómo también nos aconsejas a los que no sabemos tanto de arte como tú poder acercarnos más? Mira, el gusto es algo personal y es algo absolutamente inapelable, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que muchas veces la gente dice lo que dice, pero no va a los museos. Entonces de repente, bueno, sí, no le interesa porque no le interesa, no porque tal vez el arte no esté disponible a esa persona para ofrecerle una experiencia diferente de la vida. Porque el arte te toma tiempo. El arte es un camino, es una decisión, la cual implica tiempo de atención. Claro, como todo. Es un entrenamiento, es como dijiste, claro, ¿cómo? Es como querer tener un cuerpo impresionante, un cuerpo tipo Madonna y no ir al gimnasio, o sea, claro. La verdad que no. Claro. Es como todo en la vida, son prioridades. De repente cuando uno dice, no tengo tiempo, bueno, es que no está en la parte en las prioridades, ¿no? De uno. Porque en realidad, yo te digo la verdad, Luján, preparar este episodio para mí fue un placer y está siendo un placer hablar con vos, pero en realidad ya prepararlo, a mí siempre me gustó el arte porque imagínate, soy fotógrafa, entonces pues he tenido que estudiar arte cuando estudiaba fotografía y siempre me ha gustado y me encanta ir a los museos y todo, pero es verdad que hace ya un tiempito y sobre todo viviendo en Panamá, no tengo acceso a las obras que
bueno, y esto no estoy hablando mal de nada ni nada, sino que es una realidad. Obviamente, si vivís en Barcelona, como yo viví 1000 años, no es lo mismo tener al lado de tu casa, a 2 calles, el Miró, el Museo Picasso, etcétera, o en Figueras y tal, que bueno, que estar en Panamá. Entonces, me encantó porque, entre comillas, me obligó a meterme de nuevo en este mundo que es de verdad. O sea, no sé si se nota como estoy hablando. Yo estoy con los pelos de punta porque con la piel erizada de emoción, porque es un tema que me encanta y no veo la hora que nos hables porque yo le pedí a Luján que nos hable de 1 o 2 obras importantes y sumergirnos bien en este tema. Mira, este es un asunto apasionante, pero apasionante, bueno, yo le dediqué mi vida al arte, pero también lo que sí está, por eso creo y agradezco mucho estar en este podcast, Sé feliz donde estés, porque en realidad el cuerpo de Madonna se asocia automáticamente a gimnasio. Nadie va a pensar que eso no nació así. Seguramente tiene mucho de naturaleza y genética, porque contra eso no se puede hacer nada, pero no sé cuántas horas pasará en el gimnasio. Se entrena, diariamente. Es un entrenamiento. En cambio, no hay tanto esa asociación entre el arte y la felicidad. Pareciera ser que el arte es una cuestión de pocos. Y eso es una gran falacia, es una cuestión que también nos han de alguna manera inculcado, y también tiene que ver con, bueno, otros aspectos del arte que, bueno, son parte, como el mercado del arte, el coleccionismo y otras cosas que tal vez, bueno, implican otros factores, pero que no son sustanciales a lo que es el arte. Para disfrutar del arte no hay que comprarlo, menos mal, ¿no? Si no estaríamos en el horno. Sabes que me lo sacaste de la boca, te iba a decir, qué lindo que es poder disfrutar de algo así sin necesidad de llevártelo a tu casa. Sí, porque te llevas, porque hay algo del arte que te va llevando. Yo siempre hablo de la experiencia del arte como una experiencia que te va sedimentando en el alma, de alguna manera, y te va afinando la piel, por decirlo así. ¡Qué por bonito! Eso, ¿Cómo has dicho que te va afinando la piel? Me encantó. Sí. Plaquita por aquí. Sí, es como una arena que se te va llenando el alma de esa sustancia, y a la vez te hace más sensible a todo, no solo al arte. Por eso también es buena el tema del arte, porque nos sensibiliza y nos hace sentir cosas que a veces en el automatismo de lo cotidiano perdemos un poco ese gusto por percibir, por detenernos, y que de alguna manera en este momento es súper propicio para este tipo de contenidos, ¿no? Para invitar al arte, ¿no? Creo que además también el arte sana, el arte cura heridas, el arte ayuda a conocernos más a nosotros mismos y a conocer más el mundo que nos rodea. Tú siempre dices esto, tú siempre dices lo de el arte me sanó. Contanos un poquito de esto. ¿Por qué decís que el arte te sanó? Y porque es literalmente eso, literalmente. El arte me sana, ¿no? Porque uno no sé si se cura completamente, pero digo, todos los seres humanos nacemos ya con heridas, con un pasado, con todo un árbol generacional que nos precede, con un montón de historias, y además tenemos vivencias y cuestiones que también van generando heridas, y nos pasan cosas y nos separamos y pasan un montón de cosas en la vida de las personas, porque también es una cosa muy importante para recalcar, uh-huh. Es que el arte está hecho por una persona. Claro. Nosotros después endiosamos completamente a la obra y todo, pero la verdad que lo hizo una persona que caminaba como vos y yo. Y por ejemplo, el David, Miguel Ángel lo hizo a los 26 años. Increíble, un genio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿no? ¿Qué tal?
Sí, no, impresionante. Uno se pregunta qué estaba haciendo a los 26 años y de repente, No, mi vida tiene bastante poco sentido. Digo, entonces, yo en este sentido solo me gustaría leer una pequeña cita. Dale. Que dice, que es de Kandinsky, que dice: el artista crea misteriosamente la obra de arte por vía mística. Separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal. Un ente independiente que respira de modo individual y que posee una vida material. Tremendo, real. Tremendo. Esto es así, pero, y es lo que podemos cada vez que vamos al museo encontrarnos, ¿no? También quiero decirle a tus oyentes que no todo lo que cuelga es arte. No, esto también. Dale, buenísimo. Porque hay gente que dice, no me gusta la pintura, y claro, ve los cuadros que están colgados y todo esto. Y a vos tampoco te gusta, claro. A mí tampoco, acuerdo con tu oyente, completamente. Porque, Luján, que para el que no sabe de arte, porque igual me estoy cuidando un poco con lo que digo, porque esto de no saber, bueno, evidentemente vos sos historiadora del arte, sabés un montón, y aparte se te nota también, ¿sabés qué me encanta de tenerte en este podcast? Que se nota la felicidad y la pasión que sentís por tu trabajo y por lo que elegiste, y estás en tu elemento, ¿no? Estás en tu pasión. Entonces eso también, bueno, vamos, me encanta. Te decía que esto de, bueno, me cuido un poco lo que digo, el saber, el no saber de arte, porque ¿qué condiciones tiene que tener una obra para que sea un cuadro, para que sea una obra de arte? O sea, es lo mismo, por ejemplo, no sé, mi vecino pinta genial, me encantan los cuadros que pinta mi vecino. ¿Cómo sé si es bueno, si no es bueno? Está muy buena tu pregunta, Boccasi, me parece que es muy buena. Surgió de la nada, surgió así. Mirá, ya veo, sí, son preguntas. Es que posta, tengo un vecino que pinta muy bien, por eso te digo. Mira, el arte es un lenguaje y tiene una historia. Por tanto, lo primero que uno tiene que saber es que el arte tiene que ser un objeto bien construido. Hay una lógica dentro del espacio pictórico o el espacio escultórico que ya está creada por la historia que lo precede. Entonces yo no sé si vos me parece que como la mayoría de la gente puede decir si le gusta o no le gusta, pero creo que a la hora de hablar de calidades también es importante conocer un poco la historia del arte o para ver el valor que tiene, porque acá está bueno hablar de lo que es la pintura y el arte. La pintura es una técnica humana, o sea, la pintura tiene colores, bueno, tiene diferentes pinceles, diferentes materiales. Cualquiera puede aprender a pintar, cualquiera, y lo puede hacer bastante bien. Uh-huh. Pero el arte no es una imagen cualquiera, o si yo agarro y pinto, por ejemplo, unas flores o un jarrón, ese jarrón, lo que uno va a ver es ese jarrón cuando ve la obra de arte. La pintura es una pintura más de superficie, o sea, no hay más allá, no hay otro significado que ese jarrón que uno pintó. Uh-huh. Eso es técnica y eso es pintura, pero el arte tiene que ver siempre con instaurar un misterio en el lienzo, con mostrar algo que dice siempre mucho más de lo que el artista quiso decir y que nos dice a nosotros y de lo que verdaderamente es. Entonces ahí tal vez alguno me puede preguntar, ¿y qué onda con las naturalezas muertas del barroco? ¿O qué? Sí. Bueno, yo les invito a que las vean a las naturalezas muertas del barroco y se desmayen con Chardin o con diferentes artistas que se dedicaron al bodegón o a la naturaleza muerta. Sí, que no es un bol con frutas, vamos, o sea... Es un bol con fruta que dice bastante, que te ofrece una experiencia, hay un misterio, hay algo que en esa imagen que te atrae, que no podés dejar de verla, y eso es el arte. Entonces, por eso, estábamos hablando de que la pintura como técnica es una pintura de superficie, en cambio el arte es una pintura de profundidad. Entonces esa profundidad se ve en cualquier obra, yo la veo en cualquier imagen. Entonces yo veo una obra de arte
y yo siento si hay profundidad o no, porque claro. yo he visto muchas, la diferencia es que yo soy la Madonna del arte. No, mentira. La Madonna del arte me encantó, buenísimo. Luján. Ojalá tuviese esas fibras en el alma. No, pero es un placer escucharte, un placer. Y mira, esto que decías de, bueno, que estás hablando de la pintura, vos sos una experta ya sé que nos vas a hablar también de otras obras, pero sos una experta, yo te he escuchado hablar mucho sobre Leonardo da Vinci, y él, si no me equivoco, corregime, fue el que creó una técnica que hasta el momento no estaba explorada, que era como el aire, es que me encantó, el aire en la obra de arte, ¿no? Contanos esto. Sí, es buenísimo. Exactamente. Pero me sirve, porque en realidad Leonardo da Vinci es del periodo del Renacimiento y también me va a servir para hablar después de Miguel Ángel, pero Leonardo da Vinci para mí, como todos los artistas, me sirven para hablar del arte como forma de conocimiento. Todo esto que te estuve contando antes, de lo que hay detrás de la obra, de lo que se puede percibir, de lo que nos puede decir la obra, en Leonardo se ve exacerbado porque además de pintor obviamente era un genio completamente, en muchos campos del conocimiento y con una profundidad. Él dice que no sabe matemática, no puede leer mi obra, y realmente porque está construida con una precisión y con una profundidad que solo él consigue, para mí que solo él consigue, ¿no? Realmente la obra de Leonardo da Vinci no es que es hermosa porque sí. Está súper estudiado. Está muy estudiado, pero además yo los invito a los oyentes que no lean nada de Leonardo da Vinci, que vayan a ver La Dama del Armiño, por ejemplo, que es una obra que hace poco estuve hablando de ella, que vean sí, el Salvatore Mundi también. Pero ¿dónde está? La Dama del Armiño, ¿en qué museo está? La Dama del Armiño está en Cracovia. Ah, bueno, me queda acá al lado. Está un poco complicado. Acá al lado de Panamá. Y el Salvatore Mundi está en una colección privada. Pagaron 450 millones de dólares para llevársela al bolsillo de algún magnate de los Emiratos Árabes. La verdad que no sé dónde está. Wow. Así que eso sí, no me preguntes si esas son las grandes contradicciones del sistema, cosas que no deberían ser permitidas de ninguna manera, que una obra de arte valga como 600 casas en un mundo que la gente tremendo. Se muere de hambre. No, si nos metemos en esto, no tenemos una semana de episodio. No salimos. Pero sí volviendo un poco al tema que me preguntabas, Leonardo abre... es el ejemplo magnífico del artista científico, ¿no? Del artista que piensa, del artista que escribe. Bueno, se han perdido casi la mitad de su material, de sus cuadernos, más de la mitad, pero han llegado muchísimas obras, se habla de miles de páginas, de diferentes campos de conocimiento, de todo. Entonces, donde uno toca el saber, se encuentra con Leonardo. Y por eso Leonardo para mí es genial para hablar de él, pero en realidad, para este podcast, yo elegí 2 obras que me parecían importante hablar también para meterlos dentro de este marco de ser feliz y de conectarse con el arte, que es que uno es el David de Miguel Ángel, que está en Florencia. Está en la Academia de Florencia. Y también hablar de... David me ayuda también a hablar de un contexto, ¿no? Tiene toda una historia la pieza y no sé si nos va a dar para... podríamos hablar horas. Un poquito, contanos nada más. Yo le quería contar a los oyentes que yo esperé en Italia 5 horas... para ver 5 horas, que se dice pronto. Yo estuve en Florencia 3 días nada más. Digo nada más porque Florencia es de mis ciudades preferidas del mundo, es una pasada el que tenga la oportunidad de ir. Todo lindo, todo. Pero claro, no me podía ir de Florencia sin ver al David de Miguel Ángel y la verdad que menos mal que esperé esas 5 horas, porque cuando te lo dicen, cuando llegas al museo y te dicen más o menos, bueno, en italiano, ¿no? Pero te dicen más o menos 5 horas de espera. Te lo piensas,
porque claro, en esas 5 horas dices, me recorro todo el centro. Menos mal que las esperé porque, bueno, se te caen las medias. O sea, es impresionante. Entonces, contanos, Luján, la historia del David. Bueno, primero quiero decir que parece una obviedad, pero es una pieza realizada en mármol, ¿no? Hay que hacer, no sé si alguien sabe la dureza que tiene el mármol. Hay piedras que son mucho más dúctiles para trabajar. Hay gente que moldea, se hacen los moldes en arcilla y después se hacen los vaciados en bronce, pero trabajar en mármol comporta una dificultad enorme. Increíble. Enorme, y además llegar a ese nivel de representación en donde se ven hasta las venas, pero es que realmente es impresionante la mirada, la forma que tiene, ¿no? Porque no, y el tamaño también, bueno, impacta. Sí, digamos, por eso elegí 2 obras grandes, para hacer hincapié en esto de que es importante verlas en vivo, ver en vivo o saber las dimensiones para poder imaginar. Estamos hablando de una obra que tiene... ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto mide el David? Metros, ¿Cuánto? Más de 5 metros. Y tiene más de 5 toneladas de mármol. De mármol, o sea, es una brutalidad. No, trasladar eso es no sé cómo llegó ahí, que también es un mundo. Es una brutalidad y es una figura que también Miguel Ángel fue el mecenas fueron los Medici. Lorenzo de Medici lo alojó en su palacio, que se puede visitar también en Florencia, desde muy corta edad. De hecho, cuando nace Miguel Ángel, tuvo otra suerte que Leonardo. Nació siendo un hijo ilegítimo. Claro, te iba, sabes que cuando empezaste a hablar de Leonardo, yo quería que cuentes un poquito, y ahora volvemos con Miguel Ángel, que tuvo una vida muy difícil. Entonces, también sirve de ejemplo, bueno, obviamente, además de ser, un genio, un artista increíble, etcétera, todas las dificultades que tuvo que pasar. Tuvo una vida, como bien acabas de decir, hijo ilegítimo, y ibas a decir algo tuvo, ¿qué habías dicho? Y no, él tuvo, la profesión del arte fue como a lo mejor que podía acceder siendo un hijo ilegítimo. En esa época. Porque no podía tener acceso al estudio, a las universidades, no podía tener, siendo un hijo ilegítimo, no podía seguir la carrera de su padre, que era las leyes, era notario. Entonces, y el idioma también, ¿no? Porque en ese momento... Claro, en ese momento la mayoría de los saberes, estamos hablando del Renacimiento, podríamos considerar a mediados del siglo XV, 1400, bueno, es todo un proceso, las cosas son procesos, pero lo ubicamos más o menos en ese momento, en 1450. Suceden muchas cosas en el mundo, entre ellos la caída del Imperio Romano de Oriente, que hace que los saberes, que las personas cultas, los intelectuales, los matemáticos, tengan que salir de ahí, y se fueron instalando en algunas zonas de Europa, y sobre todo en Florencia, una Florencia que, entre paréntesis, había sido diezmada el siglo anterior por la peste, digamos, realmente. Por la peste negra. La peste negra. Entonces encontramos también un aspecto social y un aspecto también político particular, porque en esa época Florencia era una república y estaban constantemente en guerra, o sea... ¿Cómo se concentraba este hombre para crear y hacer las maravillas que hizo? Yo no lo puedo creer. Es impresionante. Entonces él tuvo una vida difícil, Gache, porque en realidad no estuvieron las condiciones dadas para que sea otra cosa de quien logró ser, así que por eso también a veces hay que confiar en los procesos, me parece, y confiar en que uno está haciendo su camino, ¿no? Y él, de todas maneras, fue un tipo
exitoso y en un punto y admirado por sus contemporáneos, era muy competidor de Miguel Ángel. Ellos entraron por varios encargos, sobre todo en Roma, en el Vaticano, siempre tenían pica entre ellos dos. Mirá, así, ¿no? eran competencia directa, tenían pica, Sí. para los que no son argentinos, es eso, ¿cómo se dice? Sí, que se enfrentan, son ¿no? Y realmente también es interesante para cualquier cosa conocer el contexto, pero el contexto del Renacimiento es un contexto súper interesante porque fue único en la época, en toda la historia del arte, donde en una misma ciudad se juntaron Miguel Ángel, Leonardo, Botticelli, Donatello, o sea, estamos hablando de los genios del arte, o sea, claro, vos te volvés loca con esto, Y Luján, ¿cuál es? Ahora volvemos, con el David, que pobre, lo dejamos ahí abandonado, pero ¿cuál es tu obra preferida? Si tuvieras que elegir una, vos que te las sabés todas, una que decís, esta obra pero me muero. Y aparte Luján viajó mucho, Luján empezó a estudiar en Argentina, en Buenos Aires, en una universidad de estas re difíciles, luego se fue a Barcelona, terminaste la carrera ahí, ¿no, Luján, en Barcelona? Sí, mi carrera la hice casi toda en Barcelona, solo hice unos primeras asignaturas en Buenos Aires y después me di cuenta que para hablar de arte había que verlo y me fui a Europa, eso es. Y Luján trabajó en el Museo Picasso, en galerías de arte impresionantes. Bueno, y aprovecho para contar que yo, Luján, nos conocemos, conta Luján, ¿desde hace cuántos años? No digas hace cuántos, decía qué edad, mejor así no nos calculan. ¿A qué edad nos conocimos? Cualquiera de las dos cosas me asusta, porque la verdad que son décadas y décadas. ¿A qué edad nos conocimos? No, que somos dos nenas. ¿A qué edad nos conocimos, Luján? Y acá el oyente dice, ¿pero what? Sí, a los 6 años. A los 6 añitos teníamos dos nenas. Primer día de colegio de monjas, y Luján, que es preciosa, ya verán fotos de Luján. Luján es blanquita con los ojos azules, es puro ojo, y su mamá la peinaba divina para atrás con una diadema o azul marino o blanca, y desde el primer día yo me escondía en las piernas, entre las piernas de mi papá, que él siempre lo contaba, y se me quebró la voz. Y ahí estaba Luján, y vamos, te agarré, no te solté más. Nos echaban por hablar en clase, creo que no puede ser eso. No, sí, nos decían Bocassi, Baudino a dirección, y yo si no hice nada, me estaba matando de risa nada más, nos reíamos. Terrible. Así que bueno, terrible. Ahí, anécdota. Entonces, bueno, estábamos en eso. ¿Qué obra de arte, cuál es tu preferida que decís, esta obra? Eso es una pregunta que yo no me gustaría, primero no sé qué decirte, porque en realidad tenés muchas, tenés varias. Sí. Yo vivo en Buenos Aires, viví muchos años en Barcelona, pero vivo en Buenos Aires, y yo voy al Museo Nacional de Bellas Artes y para mí es como ir a visitar a mis amigos, no sé cómo explicar, suena medio de loca. Está bueno. Pero voy y me encuentro, cada hora me dice cosas diferentes. Me interesó mucho en la vida Goya, porque me parece es un autor y es el primer autor que se anima a dejar de representar lo que le decía la iglesia o la nobleza para empezar a representar sus propias emociones, el miedo. Él se enfermó muchísimo en un momento, casi se queda ciego, pasó por dolores intensísimos durante un año y empezó a pintar lo que la imaginación le deparaba. Wow. Entonces les recomiendo a la gente que vea el grabado de Goya de Los sueños de la razón producen monstruos. Entonces o sea... ¿Los sueños cómo es? ¿Los sueños? De la razón producen monstruos. Buenísimo. ¿Esto está en el Prado? Porque de Goya yo vi mucho en Mirá, los sueños de Goya son grabados. Entonces hay varias copias. De hecho, en su momento también El sueño de la razón produce monstruos. Están distribuidas, ¿no? Por ejemplo, en el Bellas Artes de Buenos Aires hay una copia de ese grabado, ¿no? Hay que ir a Argentina.
lo que permite es la reproductibilidad de la obra, que no es el caso de la pintura, ¿no? Grabado uno puede hacerlo varias veces, que tenga cierto relieve y cierta cuestión, pero no así la pintura. Y volviendo un poco al tema del David y el tema del entorno en donde estamos en un momento en donde es un renacimiento del hombre, de los conocimientos, por estos intelectuales que venían de diversas partes de Oriente, de Bizancio, aparece justo también la imprenta. Entonces estamos hablando de un momento que inicia la época moderna de la cultura occidental, y es una época de una profunda transformación, de venir de la época de los campesinos, del sistema feudal, en donde se tributaba y se trabajaba la tierra para pagar y quedarse un poquito de cosas para comer. Pasamos a un sistema, después de una peste negra que dejó casi una pérdida enorme de población. Murieron más o menos 500, 500 millones, no, en realidad una barbaridad. Estamos hablando de una población estimativa de Europa de unos 80 millones, y algunos autores hablan de que hasta un 60% de personas murieron. Estamos hablando de casi 50 millones de personas, terrible. Quedaron 30, estamos hablando de la epidemia más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Dios mío. Así que en ese terreno, claro, se murió la gente, entonces todos los campesinos algunos se quedaron con un montón de tierras, por tanto la producción empezó a generar excedentes. Otros campesinos se fueron a buscar vida a la ciudad, empezaron a comerciar, entonces empieza a generar todo un cambio, un antes y un después. Totalmente, porque lo que cambió es la visión del mundo. Primero, sobrevivir a una catástrofe de eso. Te imaginás que en el caso de Florencia se habla de que se murió se murieron 4/5 de la población. Entonces estamos hablando que de cada 5 personas, 4 se murieron. Ay, Dios. Entonces, sobrevivir a una cosa así ya... No, sí, se te muere la familia, todo, o sea, como que no... Estamos hablando de una epidemia que tuvo un pico en 1350, por ahí, pero continuó durante 100 años. De hecho, en la época de Leonardo y todo esto, hubieron rebrotes, pero nunca como la que hubo en el siglo XIV. Entonces, estamos hablando de un ambiente muy particular, donde florece una nueva mirada del hombre, y una mirada del hombre como centro a pesar de que obviamente no es que se dejó de lado la fe, sino que estos nuevos conocimientos permitían representar al hombre de una manera diferente. Y en este caso, que en el caso de Leonardo y en el caso de Miguel Ángel nos viene muy a cuento, el estudio de la anatomía humana permitió llegar a la representación tan eximia que han llegado. Claro. Pero estamos hablando que ellos... Leonardo nació en 1452, creo, y Miguel Ángel en 1475. Entonces, y yo te voy a decir que en 1440, o sea, 30 y pico de años antes del nacimiento de Miguel Ángel, sí. Se hace la primera estatua desnuda que la hace el David de Donatello. Es la primera estatua desnuda que Donatello hace para Cosme de Medici. Entonces estamos hablando de que recién se volvía a retomar el desnudo como un claro. sinónimo de la belleza. Pero hasta ese momento las representaciones estaban en las iglesias, eran vírgenes, esquemáticas... Sí. Con todos rostros que no buscaban representar lo humano, sino lo divino. Claro. Era otra búsqueda estética, la de la Edad Media, que por cierto también es preciosa. Sí, a veces la gente habla de la Edad Oscura. No, la Edad Media tiene... Obviamente que muchas cosas se detuvieron ciertos campos de saber, porque se concentró y solo un 10% de la población aproximadamente podía leer, pero por otro lado... donde mires hay riqueza en el arte. Pero bueno, entonces volviendo al tema del David, estamos hablando de que
bueno, la pieza de Donatello es mucho más pequeña, por supuesto, de que él eligió un pedazo de mármol de 5 metros que estaba ahí. ¿Cómo que estaba ahí? ¿Cómo que estaba ahí? Uno va caminando y se encuentra un trozo de mármol. Que estaba, no, pero no ahí, pero más o menos, que había quedado de la construcción de Santa María del Fiore, que es el Duomo de Florencia, ¿no? Es la iglesia tan... Sí. El Duomo. El templo tan, sí, el Duomo de Florencia, que es icónico, ¿no? De la ciudad. Y cuando hablas de Florencia es tal cual. Cuando uno va a Florencia es una de las pocas ciudades que mantiene algo que la UNESCO llama el espíritu del patrimonio, el espíritu de la historia, porque uno entra ahí y estás en la Edad Media. Sí. Las callecitas, es increíble. Bueno, el Palazzo de la Señoría, lugares. Bueno, entonces el David era una pieza monumental. Formalmente también es muy interesante ver en el David que, bueno, el pleno conocimiento de la anatomía de Miguel Ángel, que también se sabe que hizo disecciones de cadáveres que en ese momento estaban prohibidas. ¿Cómo? ¿Qué hacía? Perdona. Disecciones de cadáveres para conocer cómo era la estructura humana internamente para poder representarla. Entonces, lo que sí en el David muchas veces se comenta el sentido de la proporción. Si uno mira la obra, va a ver que sigue un canon proporcionado, por supuesto, de la forma humana, pero las manos y la cabeza tienen un tamaño un poco mayor. Representa a un joven, pero si miramos bien, las manos y la cabeza son como un poco más grandes que para el cuerpo que representa, no así para los brazos, que están absolutamente proporcionados. Y eso tiene que ver no con un error de Miguel Ángel, sino con una intencionalidad de la obra, que era justamente esto de darle valor a este personaje bíblico que está a punto de tirarle la piedra a Goliat y vencerlo, y de esta manera acentuando las dimensiones del cráneo y de las manos, es como que se acentúa este sentido del poder, dónde radica el poder del David, ¿no? En la inteligencia y en el hacer, en la decisión, ¿no? La decisión. En la actitud. En la actitud. Wow. Qué bueno, ¿sabes que esto nunca lo había escuchado? Me encantó. No, si es para sumergirse y no parar, y llevamos casi una hora. Luján, mira, hay una frase tuya que me encanta, que la tengo acá anotada, y la voy a leer y vos decime, tú la desarrollas, a ver qué te parece. El arte en general y sobre todo el visual nos ofrece una imagen, signo, que requiere una operación contraria a la que estamos acostumbrados en una sociedad de consumo. Nos demanda el tiempo de detenernos, acercarnos y contemplarlo, a diferencia de un escaparate que a primera vista nos muestra todo lo que tiene para que podamos comprar aquello que ofrece. Es buenísimo. Gracias. Es así, somos seres visuales. Todo nos entra por la vista, digamos, y constantemente estamos recibiendo estímulos y normalmente tienen que ver con la publicidad, con el consumo. Por tanto, por eso la imagen del arte a veces es tan difícil de darle su verdadera entidad, porque creemos que el arte se ve como se ve un escaparate, o sea, entonces ahí se comete el error, y ahí está esta dificultad de acercar el arte a las personas, porque la gente no se detiene. Entonces el arte requiere detenerse, requiere tiempo y disposición, que fue un poco lo que hablamos claro, antes, de ¿no? ponerlo como un poquito como una de las prioridades. ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que quiere empezar a meterse en el mundo del arte? Algo no muy ambicioso, algo que digas, bueno, yo quiero saber, quiero ir a un museo y entender algo. ¿Qué consejos podés dar? Mira, hay una plataforma muy buena en YouTube, que es Academia Play, que siempre hace buenos resúmenes visuales de lo que es la historia, y también lo hace de algunos artistas. Yo lo recomiendo como recurso mucho, Academia Buenísimo. Play. Academia Play.
y después ubicar cuál es el museo más cercano y empezar a ver qué es lo que uno puede ver en ese museo, ¿no? Eso por una parte, hablando de la experiencia estética, y por otro también, hoy por hoy hay un montón de colecciones que están dispuestas en forma virtual para acceder, entonces hay una experiencia que se va a ir mejorando aún más y cada vez más sobre esta nueva manera también de conocer arte, que es la virtualidad. O sea que, y me viene genial con el título del podcast, que estés donde estés, podés ver, bueno, qué museos hay en tu ciudad, qué tenés cerca, como para poder meterlo en la rutina, ¿no? El tema del museo, que muchas veces la gente espera a viajar o a estar de vacaciones o lo que sea, y en realidad el museo puede estar dentro de tu, no te digo rutina diaria como no, pero bueno, de repente, bueno, yo esto lo hacía mucho en Barcelona, en serio, cuando no tenía hijo y cuando estaba sola, de repente entre reunión y reunión, o cuando tenía algo como muy espaciado y estaba en el centro y estaba cerca, pues muchas veces me he metido 3 horas en un museo y tan feliz. Bueno, que creo sí. que el consejo que les doy es que empiecen por algo, que no le pidan tanto a la experiencia, sino que la vivan, ¿no? Que la vivan, que vayan a los museos. Nosotros tenemos acá la suerte de tener el Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene muy buen fondo en Buenos Aires, pero en todas las ciudades hay obras, y aunque sea una sola obra en el museo que te guste, saber que es una obra que te puede hablar toda la vida. Qué bueno. Toda la vida, porque en realidad el arte es una ventana, es como una sinfonía detenida que se despliega cuando uno la ve, y no siempre se despliega de la misma manera. Nos dice otras cosas, y no tiene que ver con que el arte te va a empezar a conversar, sino que en el silencio se van produciendo cosas que son reales, que existen y que son que yo sugiero mucho que la gente viva, ¿no? Qué lindo esto que acabas de decir, me quedé como, ay, repetilo, pero bueno, viste que en el podcast le podés dar a los 15 segunditos para adelante, 15 segunditos para atrás, ahí oyente, dale 15 segunditos para adelante para escuchar de nuevo esto que acabas de decir, que es precioso. Luji, tengo una pregunta, que creo que a muchos padres les va a gustar. ¿A qué edad aconsejas empezar a llevar a los niños a acercarse al arte, a los museos? Que muchas veces uno dice, no los llevo porque se va a portar mal, no me va a dejar ver nada. ¿Qué aconsejas? Y primero prepararse para la experiencia que uno lleva al hijo para que el hijo mire, digamos. Y acompañarlo en esa experiencia, ¿no? Eso primero, ¿no? Si uno lleva al niño como algo añadido, pero si cuando se centra en el niño la experiencia, es muy recomendable, porque justamente esta práctica que yo digo que tiene que ser habitual, es una práctica que se inculca también, ¿no? Total, como entonces, todo. Si lo llevamos al niño va a saber de grande que eso está ahí, tal vez después deja de verlo, pero algún día puede acceder a ese recurso. Los niños tienen una mirada y bueno, son puro presente, son una maravilla, entonces se quedan en aquello que les gusta, o si no les gusta, también respetar la experiencia, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo que los niños caminen para que puedan ellos mismos elegir qué obras ver o qué no, o lo que más que los niños no caminen porque los tenés que llevar a UPA, pero desde que el niño ve y que es a partir de los 3 meses, creo que puede marcar su atención y empieza a desarrollar más el cerebro y todo esto, siempre es bueno estimular, porque son colores, son formas, son esculturas, está muy bueno, ¿no? Y el hábito, y crear un poco el hábito de que es algo normal, o sea, normalizar, ¿no? Esto de, así como uno va al parque, para que corra, pues también ir al museo para que desarrolle otras habilidades, sentidos, porque sí, lo mismo que vaya a escuchar un concierto. Yo he llevado a mi hijo desde muy pequeño a que escuche conciertos, porque es una experiencia insustituible, ¿no? Además el arte
El arte ayuda a que también si el niño pinta o hace cosas, ¿no? Como hace siempre sus dibujitos y todo, ayuda a que el arte exprese su mundo interior, ¿no? Y también estimula sobre todo la creatividad, que la creatividad es lo que nos estimula a todos el arte, y es esa facultad que acá también conecta un poco con tu podcast y con desarrollarnos y crecer y ser y aprender de la vida, que es la creatividad es la facultad humana que nos permite pensar diferente y pensarnos diferente, nos permite crear otra realidad, ¿no? Entonces, es muy importante que desde que somos pequeños tengamos acceso a esto, ¿no? Yo, por suerte, lo tuve, tal vez más con la música, porque estudié flauta traversa muchos años, así que de esa manera aprendí o sé qué es producir belleza, ¿no? Que también es algo hermoso. Por tanto, la música estimula enormemente los cerebros de los niños, enormemente. Era Picasso, Luján, corregime, creo que estoy casi segura que era Picasso que decía, me llevó toda la vida dibujar como un niño o pintar como un niño. Sí, exactamente. Un genio. Eso. ¿Entramos con el Guernica o cómo estás? Entramos con el Guernica porque la verdad que si no va a durar 2 horas el podcast. No, llevamos tiempo, pero creo que el Guernica es, bueno, no nos lo podemos dejar. Contanos, Luján, de Picasso. Mira, el Guernica nuevamente lo elegí para hablar de una obra de gran formato. Fue realizada en 1937. El Guernica mide 300 8 metros, ¿no? Sí, lo iba a decir en centímetros. 3,5 metros por 7 punto y pico, casi digamos. 8. Casi, sí, 3,5 metros por 8, que lo hacen una obra de grandes dimensiones. Acá también me viene bien hablar del título, que es Guernica, que bueno, en ese momento la ciudad fue bombardeada. Una ciudad vasca que tuvo un bombardeo de los alemanes y que bueno, fue una enorme tragedia, pero es en el único lugar que se hace alusión a la ciudad, ¿no? En el título. Por eso los títulos son importantes en las obras también, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero después nada dentro de la obra hace alusión a Guernica. Son todos signos y personajes que lo que hacen es presentar una imagen universal que está relacionada con el desastre. El horror de la guerra. El horror de la guerra. El horror de la guerra. Entonces, obviamente, dentro de lo que es la iconografía de la obra, hay 9 personajes, que son 6 humanos y 3 animales, y hay un par de elementos que son importantes, que son la lámpara y el edificio en llamas. Lo de la lámpara nunca lo entendí. A ver, voy a aprovechar para preguntarte. Primero quiero contarle a los oyentes, el Guernica está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Vos, Luján, si yo me equivoco en algo me decís, pero bueno, yo lo he visto en persona, entonces lo he visto, entonces me acuerdo que fui al Museo Reina Sofía. El Guernica te pone los pelos de punta, ya como vos bien dijiste, por el tamaño que tienes, como que llegas y es como que te quedas, es en blanco y negro. Enorme, como acaba de explicar Luján, y ¿qué iba a decir? Perdón, ya me fui ahora. No, dijiste todo perfecto y son todas cosas importantes. La monocromía que tiene la obra lo que hace es acentuar el dramatismo de la imagen, que el dramatismo está absolutamente cristalizado en esa madre con ese niño muerto. Ay, no, es terrible, es terrible. Con ese alarido, o ese hombre en ese edificio en llamas que se está quemando. O sea, es realmente impresionante. Una obra impresionante que yo recomiendo que vean, que se informen, que lean, porque la verdad que es hay unos vídeos en internet sobre el Guernica buenísimos. Yo los voy a poner luego en links y todo para
en YouTube y en el podcast, todo para que lo puedan ver y explican muy bien. Lo que yo no entendí, que igual ahora, Luján, quiero dejarte hablar, pero bueno, en la obra hay un toro, a Picasso le encantaban los toros. Hay un toro, hay un caballo, ahora lo va a explicar bien Luján, pero hay una lámpara arriba que es como una especie de sol con una bombilla adentro, que yo mirá que vi vídeos, todo no terminé de entender, o bueno, capaz no se sabe. No, que... exactamente, es exactamente lo que estás diciendo, es exactamente lo que estás diciendo. No hay un acuerdo establecido con el significado, y después también hay muchas especulaciones sobre la interpretación de la obra. Lo que a mí me gustaría decirle a los oyentes es que la figuración sí tiene que ver con una época y un movimiento y una forma de pintar que creó Picasso con George Braque, que es el cubismo, que se inicia en 1905. Entonces estamos hablando de no el cubismo, sino toda la transformación que él sí, en esta época también, ¿no? Nada, Picasso trabaja muy claramente en épocas, en periodos, pinta de una forma, tiene el periodo rosa, el periodo azul, el cubismo sintético, analítico. Sí, es un mundo, claro, estudiarlo a él ya es... Tiene 3 millones de épocas, pero lo que quiero decir es que esa figuración deformada de la realidad es un lenguaje pictórico que se llama cubismo, y también tiene que ver con representar el tiempo en el espacio pictórico, que esto tal vez no es tan normal saberlo o conocerlo, que cuando se inicia es, por ejemplo, faceta un jarrón, y él lo que quiere hacer con esas diferentes facetas no es deformar el jarrón, sino representar el tiempo en el cuadro, porque lo que representa facetado es diferentes momentos del jarrón. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, como que el jarrón tiene la vida del jarrón, o sea, la vida en el tiempo del jarrón. Claro, no? sí, la vida no que el jarrón se mueve, sino que uno se puede mover y tiene, o sea, es como que representa el jarrón en diferentes momentos o de diferentes posiciones. Con esto incorpora la noción del tiempo que en la obra, en el espacio pictórico, que en el caso del Guernica se ve claramente, porque en realidad no se sabe, no es que es una situación que pasó, que está representando algo que vio, en donde había un toro, una persona, un tipo tirado, una luz, un caballo. Son diferentes momentos que están representados en el espacio. Y el toro, por ejemplo, tiene varias representaciones, pero es como que no está afectado por la situación. Está mirando, está como observando. Algunos lo han interpretado como el propio artista, como la hispanidad, a otros lo han interpretado como que era Franco, el dictador español. O sea, entonces uno de los responsables que miraba eso absolutamente inocuo de la situación, sin inerte, está como casi sin expresión, cuando todos los demás están absolutamente dramatizados terrible por la circunstancia. Sí. Entonces la iconografía es muy compleja, pero bueno, es cuestión de ponerse un poco también a investigar. Hay mucho sobre esto y sería un poco largo hablar de todo, pero creo que sí es fundamental este hecho de que el arte también puede hablar de cuestiones políticas, ¿no? De cuestiones... Súper. Aparte a él se lo encargaron, ¿fue un encargo del gobierno? Sí, fue un encargo para ponerlo en el pabellón de la República, y lo que sucedió es que bueno, una vez iniciada también la dictadura de Franco, él pidió que el cuadro sea llevado a Estados Unidos, donde lo preservaron. Para protegerlo. Bueno, mismo un montón de tiempo, durante un montón de años, estuvo, una vez que ya estaba en el Reina Sofía, que es donde está actualmente, estuvo un montón de años con una cristalera, ¿cómo se dice? Una protección antibalas. Ahora ya no lo tiene, pero estuvo con una protección fuerte y lo veías detrás de un cristal.
Es impresionante. Este cuadro, esta obra de arte increíble, que es gigante, fue trasladada del MoMA de Nueva York a España, enrollado, en un vuelo normal de turistas que los turistas no sabían. Este dato me encantó, me puso los pelos de punta. Estaba obviamente custodiado en la bodega, enrollado, repito. Y cuando el avión de Iberia aterrizó y tocó suelo español, el piloto dijo, bueno, pasajeros, les cuento que venimos acompañando al Guernica, que por fin se encuentra en España. Y esto me emocionó un montón. Sí. Porque digo, ay, yo si voy a estar en ese avión me pongo a llorar. Qué bueno estar en ese vuelo, ¿no? Madre mía. No te la olvidas más. No te la olvidas más. No te la olvidas más. Es que eso es el arte, ¿viste? Cuando te llega a la vida, te transforma. Sí, completamente. Y eso ese es mi objetivo, ese es mi pasión y ese es. Se te nota. Sí, es mi principal meta, ¿no? Poder llegar a transmitir esto que hay detrás del arte, ¿no? Que no soy yo ni mi pensamiento, ¿no? Por eso también elegí hablar de obras, ¿no? Creo que es la obra la que habla y es una relación entre dos, ¿no? Entre las personas y la misma obra, ¿no? Y precioso. Que cada uno elija lo que más le guste y más le parece, ¿no? Como todo, como todo en la vida. Sí, precioso, sí. Luji. Y bueno, tengo dos últimas preguntas para vos. Podría estar años hablando con vos y escuchándote, pero tengo dos últimas preguntas. Una es exactamente cómo es el trabajo de un historiador del arte. Porque les voy a contar un secreto un poco gracioso. Hay mucha gente en común tenemos con Luján, y hay gente que me dice, no sé, Luján es un poco Chandler, como de Friends, que uno no sabe bien, ¿no? Como que sabes que sí, que es arte, que sabe un montón, que es una genia, que te habla de arte y te mueres, pero ¿de qué trabaja? Entonces, ¿qué hace exactamente un historiador del arte? Mirá, yo te puedo hablar sobre mi caso, ¿no? Los historiadores del arte escribimos y de esa manera construimos historia también. La historia de nuestro tiempo, que también a mí me interesa mucho, ¿no? A mí esto de la historia del arte como la especulación o de que ese amarillo es el amarillo de Goya que sacó o el blanco, o el amarillo greco, o sea, hay mucho que tiene que ver con la especulación de una obra o de una persona que ya murió. A mí me gusta mucho el artista contemporáneo porque yo le pregunto y porque tengo esa suerte de ser como una especie de cronista que describo lo que veo y lo que él me dice. Entonces, mi aporte vital tiene que ver con la escritura. Para eso escribo para revistas especializadas. Y también, bueno, después organizo exposiciones, ahora también estoy trabajando, con esto de la pandemia estoy entrando en las exposiciones virtuales. Eso es buenísimo. Todo un mundo aún más apasionante, y también yo como historiadora del arte también lo que he encontrado es el formato audiovisual para comunicar un poco mis ideas, ¿no? En donde yo puedo combinar pensamiento, música de otros, por supuesto, no mía, y imagen, ¿no? Entonces es un historiador combo, del arte, claro. Sí, bueno, yo soy eso. Eres un puente, ¿no? Entre el artista, se podría decir así, Luján, eres como un puente entre el artista y el espectador, o bueno. Totalmente. Lo explico. Eso es lo que pretendo. Que pretendo es hablar, es usar la palabra como medio para enriquecer la experiencia del arte, ¿no? Para preparar a la persona y para poner en valor, sobre todo. Yo ya quiero ir a un museo con vos, no sé en qué país, qué ciudad, pero ya me voy a un museo con vos. Luji, lo haces fantástico y me queda esta pregunta que ya sabés porque vos te escuchás todos los episodios. Luján es divina, siempre me comenta todos los episodios. Un sueño por cumplir. Mirá, sueños personales, yo amo viajar, creo que viajando uno se enriquece
gana vidas, es como si pudiese vivir muchas vidas en un ratito, ¿no? Pero pensando un poco en tu pregunta, me parece que en realidad yo tendría que... Mi sueño es poder hacer llegar el arte a las personas. Es un sueño que en parte tengo cumplido porque es un trabajo que vengo haciendo hace más de 20 años, pero la verdad que mi sueño es poder llegar a más personas. Ese es mi sueño realmente, es poder acercar a más personas el arte, porque el arte es un derecho humano, es una necesidad básica que muchos no reconocemos, pero que está ahí, ¿no? Como un techo, la comida, la belleza también es una necesidad, y a pesar de que nosotros podemos hacer arte en nuestra vida cotidiana, disponiendo las cosas de manera bella y mejorando la experiencia de nuestra casa, quienes son los profesionales del arte, los artistas, los músicos, tienen este gran don de ser antenas de algo que no sabemos bien explicar, pero que nos enriquece, ¿no? Así que mi deseo más profundo es poder llegar a la gente, sí. Qué bueno, Luján. Y bueno, estás llegando hoy estás llegando a más gente, a un público que capaz en lo cotidiano y eso, en el día a día no está tan cerca del arte, pero hoy nos trajiste obras maravillosas que obviamente da ganas de ir a googlear ahora y de ver, y lo haces fantástico, y yo te quiero dar las gracias. ¿Te querés despedir para yo luego cerrar o sí, qué más? Sí, lo que quería decir, que tal vez no lo dije al principio y me gustaría decirlo, es que, bueno, yo te conozco hace muchos años, y cuando teníamos jóvenes, 20 años, vos hiciste unos retratos míos hermosísimos, que son es fácil, con lo guapa que eres es fácil. Son tesoros, y tienen que ver con una búsqueda de la belleza muy particular, muy desnuda, muy, muy pura, muy natural, que creo que es tu marca estilística que te acompaña, que es curiosísimo eso, ¿no? Creo que el arte tiene que ver con una búsqueda de la identidad, una búsqueda de la identidad del artista y la de uno mismo, ¿no? El artista busca un camino para encontrar su pincelada propia, su forma, y en definitiva todos estamos en el mismo camino, todos estamos buscando nuestra forma, nuestro lugar y nuestro espacio donde podemos aportar para un mundo mejor. ¡Wow! ¿Y ahora qué digo? Me dejaste muda. Buenísimo, Luján. Eso sí que tiene mérito, ¿eh? Esas gracias. De Argentina a Argentina. Muchísimas gracias. Luján, iba a decir Luján Baudino, no. Gracias, Luji, por este rato juntas. Es un placer hablar contigo de este tema, también porque hablamos siempre de todo, pero este tema tan apasionante. Y muchísimas gracias a ti, querido oyente, por estar episodio tras episodio. Si te ha gustado este capítulo, por favor, suscríbete, compártelo y coméntalo, que me encanta leerte. Te espero en el próximo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Recuerda que puedes suscribirte a Sé Feliz Donde Estés en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos tu comentario o tus 5 estrellas para que podamos seguir creciendo. Y si quieres más material, puedes seguir a Gache Bocasi en Instagram, @GacheBocasi, o entrar en nuestra página web sefelizdondeestés.com.